Hola amigos, bienvenidos a Casa Noah, comunidad noágida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro guía y director es el Morey Yohanan Besma, que Dios lo guarde y lo bendiga siempre. En esta oportunidad vamos a estar viendo qué es lo que tiene que hacer el noágida frente a las fiestas, en estas fiestas que vienen, tanto el 25 de diciembre como el primero, o sea, Año Nuevo y también la Navidad. Primero te voy a pedir que te suscribas al canal, que nos dejes comentarios, que nos des un like, que active la campana y también que compartas este video a seres queridos, familiares, también por las redes. De esta forma, como siempre decimos y nos gusta decir, nos vas a estar ayudando a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Y en esta oportunidad vamos a traer un tema que en estas fechas del año va a ser de mucho interés, que es la Navidad y el Año Nuevo. Vamos a ver que la Navidad, si es una fiesta pagana, si es verdad la fecha del 25 de diciembre, también sus símbolos como el árbol de Navidad, la cena de Navidad y también Papá Noel. La Navidad es el evento más importante que tiene el cristianismo después de Pascua, es más importante y más relevante es la Navidad. Y la palabra Navidad quiere decir nacimiento, viene de una palabra griega que es nativitas, que es nacimiento. ¿Y de qué nacimiento estamos hablando? Del nacimiento supuestamente de Yeshu, de Jesús. Quiero recordar a todos que tenemos una página online, noagidas.org, que usted puede entrar y ahí tiene comentarios, tiene la parashá semanal, tiene libros también para descargarse gratis. Así que bueno, pueden entrar a esa página y también consultarla. Y también en nuestro canal va a encontrar en la parte de reacciones la verdadera vida, la verdadera historia de la vida de Yeshu, de Jesús. Prosigamos para ver de qué se trata esta fiesta de la Navidad. Después de ver todo el trasfondo que tiene esta festividad, vamos a ver qué debe hacer el noágida frente a esta fecha, cómo debe proceder, tanto en Navidad como en Año Nuevo. Así que quédese hasta el final del video para que usted pueda saber si usted es monoteísta, si usted cree en un solo Dios, si está con las 7 leyes universales. Es una pregunta muy frecuente que le hacen a nuestros maestros. Como dijimos, Navidad es una palabra griega que quiere decir nacimiento y obviamente el cristianismo se lo adjudica al nacimiento de Jesús. Vamos a tomar primero la fecha del 25 de diciembre. Vamos a la historia de la fecha del 25 de diciembre. ¿Por qué se puso esa fecha? El cristianismo tiene certeza que el 25 de diciembre nació Yeshu, como dice la historia que ellos han puesto en el Nuevo Testamento, en la Biblia. En la Biblia no se registra tal fecha. Ahora sí, en la historia, cuando retrocedemos antes del nacimiento de Yeshu, vemos que ya se celebraba en la cultura romana con respecto a Mitra. Mitra, que es el dios Sol. Cuando uno busca en la historia, usted lo puede hacer ahora entrando en internet poniendo el nacimiento de Mitra o cómo fue el nacimiento de Mitra. Y ahora lo vamos a ver, vamos a poner acá celular, vamos a ver el nacimiento de Mitra y nos va a salir que Mitra nació el 25 de diciembre. 25 de diciembre, nació en una cueva. Fíjese si esto no le parece conocida esta historia. Que nació en una cueva y que pastores lo visitaron y que reyes también la visitaron a través de una estrella. O sea, una estrella marcó donde estaba y fueron reyes, que serían los reyes magos, a visitar. ¿Está hablando de quién? ¿De Jesús? No, está hablando de Mitra. De muchos años antes ya estaba esta cultura, ya estaba en la cultura romana, el mitraísmo, la adoración al dios Sol. Y fíjese el nacimiento que relata ahí, fue la misma historia que después le pusieron al nacimiento de Yeshu, de Jesús. Cuando el imperio inventó el cristianismo, trataron de meter historias que ya venían para que la puedan aceptar, para que los romanos que venían con el mitraísmo y con esas creencias de los dioses, de la mitología, asimilarla también a una historia nueva que hicieron con el nacimiento de Yeshu. Así también la Biblia habla que este personaje nació de una mujer virgen, que María era virgen, le engendró el Espíritu Santo, o sea que era como mitad humano, porque la mamá era humana, y mitad Dios,
porque era del Espíritu Santo engendrado. Lo mismo, si usted ve la historia de Hércules, también Hércules, su madre era una mujer virgen y Zeus era su padre, que era un dios de la mitología griega. Entonces Hércules era también una semideidad, era mitad humano y mitad dios. O sea, cosas similares, cosas que estaban antes del nacimiento de este supuesto Mesías y que después se la fusionó con una historia que no tiene nada que ver. Cuando nosotros vemos la verdadera historia escrita por los sabios de Israel, tenemos 3 videos, reaccionamos al rabino Ariel Groisman con una enseñanza que habla de la verdadera historia de la vida y de la muerte y de la posmuerte de Yeshu, según los sabios del pueblo de Israel, que no tiene nada que ver con el Mesías que espera el pueblo de Israel. Entonces, la fecha ya vemos que viene de antes, el 25 de diciembre, y se la fusionó a la historia de Jesús para que los romanos puedan volcarse a esta nueva historia que se estaba inventando. Muchos historiadores coinciden que el nacimiento de Yeshu no fue en 25 de diciembre, sino que fue entre mayo y abril. Ahí tenemos algo que no concuerda tampoco. Ahí vemos que tampoco esa fecha concuerda con el 25 de diciembre. Si uno empieza a investigar la historia, teólogos egipcios pusieron que el nacimiento fue el 20 de mayo. Luego el Papa Liberio adjudicó la fecha como el 25 de diciembre, como el nacimiento, como la Navidad, como el nacimiento de Jesús. Entonces, ahí la pregunta, ¿por qué este Papa puso el 25 de diciembre? Si los historiadores y estos teólogos egipcios coincidían en otra fecha. ¿Por qué? Porque había una celebración romana que ya existía. Es la que hablábamos recién, del mitraísmo. Es una fecha que celebra el solsticio. Solsticio quiere decir sol quieto. Es cuando cambia de estación en los distintos hemisferios del planeta. En el hemisferio norte empieza el verano, y en el hemisferio sur empieza el invierno. Y esta celebración se la ofrecían al dios Saturno del panteón romano. Entonces esta fecha era una fecha de celebración para los romanos. Entonces si uno le encuentra el motivo de por qué este papa cambió la fecha, era para que los romanos se conviertan al cristianismo y no dejen de celebrar sus fiestas paganas. Un simbolismo de la Navidad, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad tampoco es genuino de la Navidad. Esto salió de los países nórdicos. En Alemania, por ejemplo, el 26 de diciembre, que era más o menos la misma fecha, se celebraba a una deidad con un árbol. Y cuando fueron evangelizadores del cristianismo, ahí se encontraron con esto. Dice que en su lugar plantaron un pino y lo adornaron con velas y manzanas. Y de ahí, todos los 25 de diciembre empezaron a hacer lo mismo. Esto se empezó a desparramar por los países europeos y luego llegó a todo el mundo. Se hizo una costumbre más que en la Navidad haya un arbolito de Navidad. Pero no tiene nada que ver tampoco con el nacimiento. Se considera que en el siglo XVIII se empezó a hacer tradición, se empezó a hacer tradicional el tema del arbolito de Navidad. Acá estamos viendo que ni la fecha, ni el árbol, y ahora vamos a ver que tampoco Papá Noel, todo carece de un fundamento del cristianismo, ni siquiera de la religión cristiana. El símbolo de la Navidad es Papá Noel, Santa Claus. Un hombre gordo, con barba, que trae juguetes a los niños, que entra por la chimenea. Todo también una historia que no tiene nada que ver con el nacimiento del supuesto Mesías. Y esta palabra, Papá Noel, viene de Finlandia. Viene toda una mezcla ahí también que no es muy clara. Y también puede buscar la historia de Santa Claus. Habla de un tal Nicolás Bari, un obispo cristiano turco. Este parece que entraba y ponía monedas, a la noche entraba por la ventana y ponía monedas en las medias de los niños que dejaban secar medias ahí en la chimenea, en las estufas. Por eso se pone también medias en las chimeneas en Navidad, que este hombre dejaba monedas en las medias de los chicos que dejaban secando en las chimeneas. La Navidad está llena de todas estas historias que no tienen nada que ver ni siquiera con el cristianismo, y está metido el paganismo, está la idolatría. Y nosotros los novagitas, sabiendo todo esto y sabiendo que
Jesús para nosotros es la mayor idolatría que hay en el mundo, no podemos celebrar la Navidad. Acá está la respuesta de los que preguntan ¿qué hacemos nosotros los noágidas, los que somos monoteístas? ¿Tenemos que celebrar la Navidad? No, no debemos celebrar la Navidad por todo esto que contamos, todo este trasfondo de dioses griegos, de idolatría, de fechas que no coinciden, de personajes que se metieron después y también se metió un símbolo como la cena, como el árbol, todas cosas que no tienen nada que ver. Pero aparte de eso, sabemos que Jesús es la mayor idolatría. Entonces esta fiesta es pagana, es idólatra, no la podemos celebrar. Jesús es la mayor idolatría porque reemplaza a Dios y todo lo que reemplaza a Dios es idolatría. Y es la mayor, es este personaje. Le invito de nuevo a que vean el video en Casanovas, que lo busquen en reacciones, la primera parte, segunda y tercera parte de la verdadera vida de Jesús según los sabios del pueblo de Israel. Y ahí se va a dar cuenta, ahí se le van a abrir los ojos. Entonces, nosotros en Noáquida, Navidad es idolatría, es mentira, carece de fundamento, las fechas, los símbolos, todo. Año Nuevo, la otra pregunta es Año Nuevo. Año Nuevo, si bien estaba dedicada a el Dios de los comienzos y el Dios de los finales, antiguamente, ahí es diferente porque hoy en día todas las sociedades, todos están celebrando el Año Nuevo no por el Dios de los comienzos y los finales, porque eso se perdió. Ahora se celebra el Año Nuevo porque termina un ciclo y comienza otro, en lo laboral, en lo secular, termina un año y comienza uno nuevo. Ahí no hay problema. El tema de la deidad que era dedicada a esa festividad se anuló en el mundo. No la Navidad sigue vigente, sigue igual y está por esta mayor idolatría. Pero Año Nuevo ya se anuló. Hay una palabra que se usa en hebreo que es bitul, que bitul es anulación. Bitul la bozará es anular la idolatría. Y el noágida tiene esta virtud, así como el noágida agarra un pedazo de madera y hace una imagen y dice, bueno, este es mi Dios, este pedazo de madera me creó ahora, le da poder, porque la idolatría donde está en la mente del ser humano, le dice, ahora vos sos mi Dios, yo te creé, pero bueno, ahora vos me creaste a mí. Algo insólito, algo muy tonto. Pero bueno, así se maneja la idolatría. Entonces, así como uno le da el poder a la idolatría, porque está en la mente, así también hace bitul la bozará, le saca, anula la idolatría. Dice, bueno, desde ahora, esto que yo dije que era mi Dios, no es más mi Dios. Y lo anula, lo puede quemar, lo puede romper, lo puede utilizar a hacer otra cosa. Y esto pasó con el Año Nuevo. Si bien antes toda la humanidad, o una parte de la humanidad, lo dedicaba al Dios de los comienzos, el Dios Jano, Dios de los comienzos y de los finales, que tenía dos caras, una mirando para cada lado, la mayoría en el mundo, y creo que nadie ya en el mundo festeja el Año Nuevo, el 2025 que va a llegar secularmente, porque está dedicado a un Dios. Entonces, ahí sí, Navidad no, Año Nuevo no tendríamos problemas, siempre respetando, siempre hay que hacerlo de una forma adecuada, siempre con medida, no embriagándose, no haciendo cosas que dañen, por ejemplo la pirotecnia, sabemos que daña también animales, no usarla, pues sí, juntarse a comer algo con la familia, desearle que tengan un buen 2025 y listo, y nada más. Tampoco tenés la obligación de hacerlo, tampoco tenés la obligación de festejarlo. Si no lo querés festejar, también es válido, nadie te puede obligar. Entonces, Navidad no, Año Nuevo sí, pero tranquilo y sin obligación. Espero que Dios les esté bendiciendo a cada uno de ustedes, también a su familia. Les recordamos que se suscriban al canal, que nos den un like, que también puedan compartir este video, dejar comentarios, que lo compartan también a sus familiares, también en sus redes sociales. Y como siempre decimos, de esta forma nos vas a estar ayudando a difundir la Torá y los 7 preceptos universales. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos en el próximo video.